Hoy contamos con Madre Olga, que es la superiora de las Carmelitas Samaritanas, que vamos a tener la dicha de escucharla porque nos va a hablar de cosas interesantes de esta Cuaresma. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer a don Alfonso y a la parroquia que nos hayan invitado, ¿no? Y siempre es pues una alegría y un regalo poder dar un testimonio de fe y ayudar a los demás, compartir las propias reflexiones del corazón con todos, pues para avanzar todos hacia Jesús, ¿no? Hacia el Señor, que es hacia donde vamos. Está ya bastante avanzada la Cuaresma, no acabamos de empezarla precisamente, y quizás es momento de reflexionar un poco, por eso son charlas cuaresmales, sobre lo que es la Cuaresma en sí y lo que significa, ¿no? La Cuaresma, ante todo, esto ya lo sabemos, pero conviene recordarlo y centrarlo bien, es únicamente un camino hacia la Pascua, ¿no? Y lo que de verdad importa es la Pascua. La Cuaresma es un itinerario que seguimos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tendemos a centrarnos mucho en la Cuaresma como el tiempo importante, la Cuaresma, luego el Triduo Pascual, la Semana Santa, llegamos al domingo de Pascua y ya nos relajamos porque ya ha terminado la Cuaresma, ya ha terminado la Semana Santa y ya. Y eso es un error de planteamiento porque lo verdaderamente bueno e importante empieza el domingo de Pascua. La Cuaresma son 40 días, como su nombre indica, pero en la Pascua tenemos una cincuentena preciosa, 50 días preciosos para celebrar con verdadero gozo y con verdadera fuerza testimonial que Jesucristo nuestro Señor ha resucitado, y es lo que da sentido a toda nuestra vida y a todo lo demás que podamos hacer, la resurrección. Y tenemos un poco ya una deformación desde toda la vida, o sea, yo lo recuerdo así desde niña, hacer mucho hincapié en la Cuaresma y luego se nos diluye la Pascua, ¿no? La Pascua pasa sin pena ni gloria. Aguantamos la primera semana de Pascua, bueno, a partir del segundo domingo de Pascua ya se acabó. Y luego ya cuando llega Pentecostés, sí, empieza la novena del Espíritu Santo y nos volvemos a entonar un poco, pero el tiempo intermedio no le solemos dar ni su fuerza ni su valor. Nos centramos mucho en la Cuaresma. Y la Cuaresma, repito, es importante, pero solamente es como un pasadizo, como un camino que nos lleva hacia la Pascua, ¿no? Y de la Pascua, ¿qué tenemos que decir? Pues mirad, la Pascua, como su nombre indica, creo que lo sabréis, pero bueno, es un paso, ¿no? Es un paso del Señor en nuestra vida. Entonces hay una Pascua que celebra la Iglesia, que es la Pascua de Jesucristo, la Pascua de Resurrección. Después tenemos también la Pascua de Navidad y la Pascua de Pentecostés. Son las 3 Pascuas que litúrgicamente celebramos en la Iglesia. Pero hay una Pascua que tenemos que hacer nuestra, personal, vivencial. Cada uno tiene que vivir su Pascua. Tenemos que hacer de la Pascua de Cristo una Pascua mía, personal, mi Pascua. Jesucristo tiene que pasar por mi vida. Hay que hacer de la Pascua de Cristo mi propia Pascua. Y quiero que nos detengamos un momentín a reflexionar en una frase de San Pablo, en unas palabras de San Pablo que dice: purificaos de la levadura vieja para ser masa nueva, pues sois panes ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Bien, ¿qué significa la Pascua ahí en la tradición de la Iglesia, ¿no? Pues la Pascua significa ante todo un paso, como estamos diciendo, de los vicios a la virtud, de la muerte a la vida, de la culpa a la gracia. Y cuando Pablo nos dice purificaos de la levadura vieja, nos está diciendo algo que muchas veces nos puede sonar raro. La levadura vieja, ¿qué dice, no? ¿De qué estamos hablando? Acordaos que también en un momento dado en el Evangelio el Señor dice: guardaos de la levadura de los fariseos, del fermento de los fariseos. Entonces, ¿qué significa la levadura? Estamos en el contexto, Jesús habla, era judío, era hebreo y habla a los hebreos, y Pablo también procede de ese pueblo, de esa cultura y de esa fe. Entonces, ¿qué significa el fermento, la levadura ahí? Pues cuando él dice que nos purifiquemos de la levadura vieja,
nos está remitiendo a una cita del libro del Éxodo, Éxodo 12:15, que dice así, dice, una mujer, cuando está dando prescripciones para celebrar la Pascua, ¿no? La Pascua judía. Y tenemos que tener siempre presente que nuestra Pascua cristiana viene de la judía, la hemos llevado a plenitud de sentido, porque Jesús es el verdadero Cordero Pascual, pero hay que, para entender el pleno sentido de lo que significa y lo que Jesús ha venido a dar plenitud, es bueno que miremos a nuestros orígenes, ¿no? Al Antiguo Testamento. Y dice así el libro del Éxodo, una mujer revise toda la casa, inspeccionando cada rincón a la luz de una candela, para hacer desaparecer de la casa hasta el más pequeño fragmento de pan fermentado, de modo que después se celebre la fiesta de la Pascua con pan ácimo, pan sin levadura. Y de ahí viene también nuestra costumbre de comulgar con pan ácimo, pan sin levadura. Las formas, la oblea que utilizamos normalmente en la Eucaristía es agua y harina, es pan ácimo sin levadura. Otra cosa es que el pan ácimo hebreo es más denso, es más consistente y es más duro, pero bueno, la idea es esa, o sea, sin levadura. Bien, ¿qué nos quiere decir este fragmento del Éxodo y qué quiere decir San Pablo cuando nos lo recuerda? Que hay que destruir todo lo que pertenece a lo antiguo, al régimen viejo, al régimen del pecado. Dejar todo libre, sin una miga de pan en toda la casa, en toda nuestra casa interior, para poder celebrar la Pascua. ¿Cómo? Con los ácimos de la pureza y de la verdad, de la sinceridad, también dicen otras traducciones, ¿no? Tenemos que ser un pan ácimo, un pan sin fermento, que sea puramente de verdad, limpio, puro y nuevo. Para eso tenemos que quitar de nuestra casa hasta una miga que quede de pan antiguo para celebrar la Pascua con pan nuevo. Y la Iglesia nos da este tiempo para esta limpieza pascual, ¿no? Este tiempo que se llama Cuaresma, para prepararnos para celebrar la Pascua, para limpiar nuestra casa interior a la luz de esa candela, ¿no? Que es la luz que el Espíritu Santo da en Cuaresma, en este tiempo, para la purificación que necesitamos. El Espíritu Santo es la luz de los corazones y va dando luz conforme a los misterios que la Iglesia va viviendo, nos va dando la luz que necesitamos en cada tiempo. Y ahora en Cuaresma nos da la luz que necesitamos para purificar el corazón. Y aquí hay otra vuelta de tuerca más, porque dices, vale, pues hasta aquí más o menos ya lo teníamos pillado, que la Cuaresma es para prepararse para la Pascua y que nos vamos a purificar para vivir la Pascua, ¿no? Pero a veces nos quedamos en esto que os acabo de decir, tal y como lo acabo de decir, y eso es un planteamiento un poco pobre de lo que es la Cuaresma, ¿no? Y de lo que es esa preparación. A ver, no nos purificamos para vivir la Pascua, sino porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado y hemos sido salvados. Sentimos necesidad de purificarnos, de preparar nuestro corazón, de limpiarlo de todo lo que pueda ser obstáculo para la acción de Cristo resucitado. Y la Cuaresma es esta oportunidad de prepararnos interiormente para que toda la belleza y la fuerza de la Pascua, toda la belleza y la gozada de Cristo resucitado pueda ser acogido en nuestra alma. Y por eso sentimos necesidad de purificarnos para poderlo acoger mejor, no como una especie de requisito previo, si no eres bueno y estás limpio y eres guapo no puedes vivir la Pascua, sino al contrario, como Jesucristo, mi Rey y mi Señor, ha vencido, para gozar a tope de esa belleza y de ese gozo sin límites de la Pascua, tengo que quitar todos los impedimentos que yo pueda tener, que puedan ser frenos, sordinas, límites para gozar, ¿no? Y por eso nos tenemos que purificar. O sea que es justo al revés muchas veces de cómo lo planteamos, ¿no? Jesucristo resucitado enciende en nuestro corazón la necesidad de purificarnos. Y aquí tenemos que tomar una postura. Y aquí ya empiezan las cosas a ponérsenos más complicadas, como que hay que posicionarse. Claro, en la vida no se puede ser
ambiguo y tristemente vivimos en un mundo en que nos empuja sin piedad a la ambigüedad, a lo relativo, a lo que todo es indefinido, todo da igual, todo depende, todo es según. No, mirad, para vivir la Pascua hay que definirse. ¿Por qué? Porque tú no puedes escoger estar vivo y estar muerto al mismo tiempo. Tú tienes que escoger o estar vivo o estar muerto. Querer vivir la Pascua, abrirse a la vivencia de la Pascua es escoger la vida, pero no cualquier vida, la vida plena de Cristo resucitado. Entonces, si yo escojo la vida plena de Cristo resucitado, estoy renunciando a la muerte que trae consigo el pecado, que es aquello a lo que Cristo ha vencido. Entonces, si yo me posiciono con Cristo resucitado, tengo que posicionarme claramente, es consecuencia inmediata, inseparable, de posicionarme claramente contra el mal, contra el pecado. O sea, esto es, y Jesús lo dice, el que no está conmigo está contra mí. Lo que pasa que eso como que nos incomoda y vamos a leernos otra cosa del Evangelio como más fácil, eso es como muy heavy, muy no sé cómo, no, esto no, a ver, no. La vida es muy seria, pero muy, muy seria. Y con esto no le estoy quitando a la vida ni un ápice de alegría ni de plenitud, pero sí hay que vivirla con seriedad y con responsabilidad. Y tenemos que hacer opciones serias. Y yo, y espero que todos los que estáis aquí hayáis hecho la misma opción, ¿no? Yo he decidido ponerme del lado del resucitado. Yo escojo estar viva y viva de verdad. Decido acoger la redención y el triunfo de Jesucristo con todas sus consecuencias. Y la primera consecuencia ineludible es ponerme de frente al mal, al pecado y combatirlo con todos los medios a mi alcance. El primero y más importante, que hoy día es un lujo porque, como os digo, nos quieren llevar al disimulo, al postureo, a no definirnos, la verdad. Nos abrazamos a Jesucristo, que es la verdad. Y no tener miedo ni complejos. Yo estoy con Jesucristo. Yo escojo estar viva. Renuncio a estar muerta. Si escojo estar viva, quiere decir que escojo la gracia y la vida de la gracia. Y renuncio al pecado y a la muerte que supone e implica la vida en pecado, la vida temporal en pecado, porque el pecado es muerte en todas sus manifestaciones. Por eso digo que estamos en un momento en que si hemos hecho esta opción por la vida, debo, si todo es normal, experimentar dentro de mi corazón la necesidad, la urgencia de ser purificada. Y esto es un regalo. Y en ese sentido la Cuaresma es una bendición y un don. Y la Iglesia, nuestra Madre, que es tan madre, se preocupa de darnos los medios y el tiempo oportuno para un tiempo especial para que cuidemos más esa preparación, esa purificación. Entonces, ¿prepararme para la Pascua? Vale, fenomenal, bien. Pero ¿cómo, no? Lo que dijeron aquellos, ¿qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, no? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es quitar de mi interior todas esas cortinas. Cada uno sabrá qué cortinajes tiene dentro de su corazón, en su interior, que vayan oscureciéndole, ¿no? Y tratar de abrir de par en par las ventanas de mi corazón, las ventanas de mi alma, para que penetre la luz de la Pascua y me pueda inundar, ¿no? Porque, mirad, por mucho que haya un montón de luz radiante a mi alrededor, si yo estoy cerrada cal y canto en mi casa, bajo todas las persianas, no me entero de que la luz está afuera, ¿no? Entonces, difícilmente voy a poder darme cuenta de lo que hay y eso no va a penetrar, no me va a inundar, porque la luz, en cuanto se le deja una rendija, se cuela, pero la luz no es violenta, la luz no empuja una ventana para entrar, simplemente entra en cuanto tiene un resquicio. Pues Jesucristo resucitado con toda su fuerza triunfante, porque lo es un triunfo y es el gran vencedor y ya ha vencido, pero nunca nos va a violentar
para acoger ni el gozo ni la luz de la salvación, ¿no? De la resurrección. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir esas ventanas. Tenemos que dar ese paso de salir de nuestro pecado. Cada uno sabrá cuál es el pecado que anida en su corazón, el que tenemos ahí, y purificarnos, ¿no? De toda esta levadura vieja. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Y todos somos pecadores, o sea, en mayor o menor medida, todos somos pecadores y nadie está libre de esto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer esto, reconocer nuestros pecados, admitirlos con paz, sin agobios, pero con mucha sinceridad, con mucha honestidad. Y, claro, me veis, bueno, pero sí, mis pecados, pero ¿de qué pecado se trata, no? ¿Cuál es el pecado que debemos reconocer? Por supuesto, como os estoy diciendo, los pecados actuales que tenemos cada cual en nuestro día a día. Y todos tenemos alguno. O sea, nadie se libra de esto, ¿no? Pero, y esto hay que hacerlo, y es importante hacerlo, por supuesto. Pero, si nos quedamos solo en ese nivel, en el nivel de mi examen de todos los días, mi confesión semanal o quincenal, voy intentando purificar mi corazón, procuro rezar, procuro orar, pues a lo mejor también hago algún tipo de penitencia, mortificación especial en esta temporada. Todo eso está bien y es necesario y hay que hacerlo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque esto es, a ver cómo se explico. San Pablo en la carta a los Romanos habla de el pecado que habita en mí. Vale, pero una cosa es eso, el pecado que habita en mí, que es ese estado de pecado habitual, de, ¿cómo se dice?, pecaminosidad, o sea, pues de nuestra naturaleza pecadora. O sea, esto es algo que lo tenemos ahí, ¿vale? Y luego, lo cierto es que esa naturaleza pecadora nos lleva a faltas concretas, que son de las que estamos hablando, que, repito, hay que combatir, hay que cuidar, hay que confesar y de alguna manera pues hacer también penitencia por ellas. Pero es como, a ver cómo digo, imaginad un volcán. Una cosa es el fuego y toda la actividad volcánica que hay dentro de la tierra, en el subsuelo, y que no se percibe desde fuera, salvo que en determinados momentos erupciona. Entonces somos conscientes de lo que hay dentro, pero el problema no es la erupción y la manifestación externa, sino que hay que ir a la raíz de lo que hay ahí dentro, ¿no? Pues así pasa con el pecado. Nuestro pecado tiene una serie de manifestaciones externas, pero tenemos que ir a la raíz del pecado. Y eso es lo que nos dice Pablo, ¿no? Que hay que dar como un hachazo a la raíz, porque por mucho que le podemos las ramas al árbol, como no le quitemos la raíz, va a volver a brotar y va a seguir echando ramas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Todo se está poniendo difícil por momentos, ¿no? ¿Cómo hacemos para darle un hachazo, pero un hachazo definitivo, a esa raíz de pecado que hay en mí? Lo de menos son las ramas, sino la raíz, porque si no vamos a seguir teniendo brotes y ramas. ¿Cómo hago? ¿Qué hay que hacer? Pues mirad, la Pascua es ese hachazo definitivo que Jesucristo ha dado a la raíz de nuestro pecado. Esa es la Pascua, ¿eh? Y es imprescindible que hagamos de la Pascua de Cristo nuestra propia Pascua. De la Pascua de mi Señor, mi Pascua, porque esa es la manera de ir directa a la raíz de mi pecado. Y solo quien realiza verdaderamente este acto, esta operación, pues vive verdaderamente la Pascua. Si no, pues mirad, podemos venir a la parroquia, venir al Triduo Pascual, participar con mucho fervor el jueves, el viernes, en la vigilia pascual, el domingo, todo lo que queráis, y hacerlo de verdad y con toda el alma y con todo el fervor posible. Y hay que hacerlo y debemos hacerlo. Pero nos quedaríamos en una vivencia muy somera, muy superficial de la Pascua. Y de lo que se trata es de que en esta Pascua rompamos definitivamente con el pecado, romper definitivamente, hacer un crack, quebrarlo del todo, no cortarlo un poco, no doblegarlo un poco, sino quebrarlo del todo. Y aquí nos encontramos con una dificultad grande. San Pablo habla de destruir el cuerpo mismo del pecado en Romanos 6:6. Y aquí nos encontramos con la dificultad más grande que yo, cada vez que hablo con más personas, dices, Dios mío,
y me hace pensar mucho en mí misma, ¿no? Y a las hermanas lo digo muchas veces, si es que el problema más grande que tenemos hoy día y por el que tenemos que rezar muchísimo es que el cristiano hoy día ya no reconoce a su enemigo. Entonces vivimos un poco... ¿Veis lo que es un niño pequeño que tienes que estar todo el tiempo detrás de él porque mete los dedos en el enchufe, si te descuidas se cae por las escaleras, sale a la calzada y le atropella un coche porque no tiene conciencia del peligro y hay que estar todo el tiempo encima de él? Pues hoy día, tristemente, la mayoría de los cristianos vive en esa inconsciencia, está metido en 1000 peligros y a ver, somos hermanos y tenemos que velar unos por otros, tenemos que cuidar de nuestros hermanos, por supuesto rezar por todos, pero en la medida de lo posible, cuidar de vuestras almas y de la de nuestros hermanos, porque vivimos rodeados de hermanos que actúan de buena fe, sin malicia, probablemente delante de Dios no tengan responsabilidad moral de muchas cosas que hacen mal, porque no reconocen a su enemigo, o sea, no se dan cuenta de que están poniéndose en un peligro serio y se están haciendo verdadero daño. Y este es el problema, que nos han pintado al pecado como es una esclavitud, pero nos la han pintado como bonita, es una esclavitud dorada, insensible, se frivoliza muchísimo con el pecado, o sea, los pecadillos, como si fuera una cosa de risa, no, o sea, la gravedad de lo que es el pecado. Y no soy negativa, soy la persona más feliz y más positiva del mundo, pero soy realista. O sea, y el pecado está ahí, y el pecado es tan tremendamente, permitidme la redundancia, tan tremendamente tremendo que ha supuesto que Dios se hiciera hombre y muriera de esta manera. O sea, la gravedad del pecado. Entonces, nosotros no podemos vivir como si no pasara nada. Bueno, son cosas anticuadas, esa es una moral pasada, suena todo a carcuncia, ahora ya no es así. A ver, es igual, el bien y el mal no cambian. Pueden cambiar sus manifestaciones, pero la realidad es la realidad. Y ser conscientes de la realidad y ayudar a que otros lo sean no es ser negativo, es un acto grande de amor, ni de un amor responsable hacia nuestros hermanos. O sea, no podemos dejar que la cruz de Cristo sea una cosa más o menos decorativa, que nos impacta más o menos de vez en cuando, que nos conmueve mucho si vemos la Pasión de Mel Gibson, pero luego se nos olvida 48 horas después. Que no, o sea, todo eso nos tiene que ayudar, pero a no quedarnos en lo superficial. ¿Qué película más impresionante? No, esa película refleja mucho de lo que es el pecado. O sea, ¿a qué nos ha conducido el pecado? ¿Y cuál ha sido la respuesta de Dios a nuestro pecado? A entregarse de ese modo y a amarnos hasta el extremo. ¿Qué quiero decir con esto? Insisto, que esto no es un juego, esto no es una cosa con la que se pueda frivolizar, ¿no? El pecado es una realidad mucho más profunda de lo que uno puede juzgar. Y yo reconozco que soy osada diciéndoos esto porque apenas se va a lucir nada de lo que es de verdad. Poneros delante de Dios y que Él, con su luz y su gracia, os ilumine sobre la gravedad que supone el pecado, porque es el único que puede dar luz de verdad. Yo intento de alguna manera sembrar esa inquietud para que de verdad vayamos todos delante del Señor y digamos: Señor, muéstrame lo que es el pecado, házmelo comprender, lléname de tu gracia para que con el don de entendimiento, el don de ciencia, pueda comprender la gravedad de lo que es, pueda aborrecerlo en consecuencia y pueda abrirme de verdad a tu amor y a la santidad, ¿no? Por mí misma, porque estoy llamada a esa santidad, y para arrastrar a otros, no sola, ¿no? Y bueno, pues después de esto tenemos que salir ahí afuera, porque ahora aquí en la charla estamos todos muy bien, pero la vida sigue ahí afuera, y salir ahí afuera sin complejos y sin miedo. No hay que ir asustando a nadie, por supuesto que no. Jesús no asustaba a nadie, pero hablaba del pecado, y Jesús hablaba del infierno, y Jesús hablaba del enemigo que tenemos. Y esto es una realidad que la sociedad que nos rodea y, por supuesto, el demonio detrás se ha encargado muy bien en que quede totalmente
tapada, maquillada, suavizada, para que sigamos viviendo inconscientemente porque aquí no pasa nada. Entonces el demonio dice, guay, esta es la mía, no se enteran ni del nodo y hago lo que quiero con ellos. Y tristemente, con mucha más frecuencia de lo que creemos, sucede así. O sea, hay muchas almas muy perdidas. Por eso tenemos una obligación moral, y la Cuaresma nos lo recuerda también, de denunciar y desenmascarar el pecado hoy, el actual, el que tenemos. Vivimos en un mundo en el que se tiene miedo a mil estupideces. O sea, el conjunto de supersticiones que te puede decir la gente a veces es alucinante. Pero ¿cómo pueden personas inteligentes creer semejantes tonterías, tener miedo de semejantes bobadas y no tener miedo a lo que de verdad tenemos que tener miedo? Y cuando hablo de miedo, no me refiero a un miedo servil, sino más bien miedo en el sentido de prudencia, de estar atentos, de estar alerta, no vivir con miedo, ni agobios, ni angustias, que Dios no quiere eso. Pero sí conscientes, atentas, atentos, despiertos ante la verdad que nos rodea, ¿no? Esto que os estoy diciendo no es un cuento chino, ojalá lo fuera, es una triste realidad, ¿no? Que ni se sabe qué es el pecado, ni interesa enterarse bien. Pues tenemos que clamar a voz en grito y denunciar al pueblo de Dios sus delitos, ¿no? Esto es ser profeta. Y hoy día tenemos todos una vocación profética en la Iglesia, ¿no? Profeta no es el que, esta es otra también, no es el que predice el futuro, no. Profeta no es un adivino, el profeta es el que tiene un mensaje que anunciar de parte de Dios. Y nosotros tenemos que anunciar al mundo que nos rodea, a los que están al lado, que tenemos un Dios que está aquí, que nos quiere, que nos cuida, que vela por nosotros. Y el mayor delito que hemos cometido es olvidarnos de Él. O sea, habernos olvidado por completo de Él, ¿no? Y al mismo tiempo, la otra cara de esa moneda es que si nos hemos olvidado de Dios y de su amor y de todo lo que es para nosotros y de cómo vela y cuida por cada uno de nosotros, porque tenemos que pensar que para Dios y ante Dios cada uno de nosotros es siempre presente. Estamos en la presencia de Dios continuamente. Él nos tiene en su mente y en su corazón de una manera continua y permanente. Y esto es verdad. Pues la otra cara de esa... Esto lo hemos olvidado, la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Y la otra cara de esa moneda es que de la misma manera que ignoramos a Dios, ignoramos su contrario, que es el demonio, Satanás. Ignoramos también el mal. Y el mal existe y es real. No es una cosa indefinida. El mal existe y además el mal es un ser personal. Esto es una verdad de fe, no estoy diciendo ninguna cosa rara, ni retrógrada, ni carcunciosa. O sea, que el demonio existe y es un ser personal, es el mal en esencia hecho ser personal. Esto es una verdad de fe, ¿vale? Y como católicos tenemos obligación de creérnosla. Y creerla significa actuar en consecuencia. Y como os he dicho al principio, hay que posicionarse en contra del demonio y a favor de Jesucristo, ¿no? Y esa posición en contra del demonio y a favor de Jesucristo significa reconocer el pecado y reconocer que el pecado siempre, sea de la índole que sea, da lo mismo que el pecado sea de un tipo de otro que de otro. Da lo mismo, al final el pecado siempre es una manifestación, una erupción que decíamos antes de nuestra falta de amor, ¿no? Hemos rebajado el listón del amor, pues yo qué sé, pues, con cualquiera de los pecados, da lo mismo. O sea, no es mejor ser envidioso que ser lujurioso, que ser mentiroso, que ser... No, ningún pecado es bueno. Son diferentes manifestaciones de esa falta de amor, de ese enfriamiento del corazón. Entonces, no hay que condenar a nadie, por supuesto que no. No nos toca a nosotros ni juzgar, ni mucho menos condenar, pero sí nos toca decirlo. Id al mundo entero y anunciar el Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia del amor de Dios y el triunfo del Señor Jesús
en su Pascua, en su muerte y en su resurrección. Y que tú estás llamado a gozar de esa resurrección siendo hijo en el Hijo. Pero tienes que acoger la redención y para eso tienes que posicionarte al lado de Jesús y en contra de Satanás. Y esto es así. Y si alguien os cuenta otra cosa, os dice que son exageraciones, que no hay que ser tan radical, os está mintiendo. El Evangelio exige radicalidad. O eres frío o eres caliente. O estás conmigo o estás contra mí. Esto lo dice el Señor, no es cosa mía, ¿eh? Está en el Evangelio. Y el descafeinar eso, el desfigurar eso, el llegar a ese punto en que todo da igual, que no se sabe dónde empieza, dónde acaba y que bueno, que tampoco hay que ser exagerados y que todo es relativo, eso no es de Dios. Eso es del mentiroso y padre de la mentira, que es el demonio. Hay que posicionarse claramente y sin miedo, y sin vergüenzas y sin complejos. Y todo lo que no sea así no es de Dios. Ahí no está Dios. De hecho, Jesús habla claramente contra Satanás. Jesús habla claramente del pecado. Jesús habla claramente del infierno, como habla claramente del Padre, como habla claramente del cielo, como habla claramente de la alegría que hay en el cielo. Cada vez que una oveja que se la ha perdido, Él la encuentra. Él habla con claridad y en ningún momento dice que todo de lo mismo. A la mujer adúltera no le dijo, bueno, pues si nadie te ha condenado, pues nada, yo tampoco, tú tranquila. No, no. Le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Le dijo claramente que lo que había estado haciendo hasta entonces no estaba bien hecho, que él no la condenaba, pero que no siguiera haciendo las cosas mal. Luego Jesús habla con claridad, no le dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya te pillaron, mala suerte, chica, la próxima vez ten cuidado, a ver si... No te condeno, pero no peques más. O sea, el pecado es pecado y tenemos que mirarlo de frente y llamar a las cosas por su nombre. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta de su conducta y que viva. Lo estamos rezando todo el tiempo durante la Cuaresma. O sea, es como la música de fondo de toda la Cuaresma, ¿no? En la liturgia nos lo está presentando continuamente. Y es así. Cuando Dios nos habla de purificar nuestro corazón, cuando nos habla de arrepentimiento, no es porque sea un aguafiestas, que nos quiere toda la vida fastidiados, jorobados, retorcidos y mortificados. No, Dios es un Padre amoroso, lleno de ternura, que nos quiere absolutamente felices. Y sabe que la única manera que tenemos para ser felices es que caminemos por esa senda del arrepentimiento, de la purificación, de la penitencia, porque es un don que Él nos ofrece, el regalo de poder experimentar dolor en el corazón por haberle contristado. O sea, el arrepentimiento, la contrición, no es un machaque psicológico, ni estar ahí culpabilizándose, qué malo soy, qué horrible, qué mal, vuelta y venga. No, eso tampoco es de Dios. Jesucristo cargó con nuestras culpas, pero no se culpabilizó de nada. Es que no es lo mismo. O sea, yo tengo mis culpas y yo las reconozco delante de Dios con paz. O sea, el arrepentimiento que Dios quiere, y si de verdad viene de Dios, viene con paz. Es un arrepentimiento humilde, dolorido, porque hemos hecho daño, hemos herido a quien amamos, a nuestro Padre, pero no es algo que turbe, que angustie, que quite la paz. Si hay algo en vuestro corazón que os turbe, que os angustie, que os quita la paz, revisarlo delante de Dios y si es necesario acudir a que alguien os ayude a discernir eso, porque ahí no está Dios. O es de vuestro propio psiquismo que pueda ser débil y estar también tocado y estar enfermo, o es del demonio. Las cosas de Dios siempre vienen con paz, con dulzura, porque vienen con el amor de Dios y vienen ungidas, todas, aun cuando tú sientas la contrición, el arrepentimiento, el dolor profundo por tu pecado, no es un dolor desesperado que te desazone, que te angustie,
Es un dolor profundo, profundo, porque cuando te das cuenta de lo bueno que es el Señor y lo ingrata que eres muchas veces, lo mal que correspondes a ese amor, pues hay veces que el corazón duele de verdad, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puedo ser así, Señor, con lo bueno que eres conmigo? Y sigo siendo egoísta y sigo cayendo en lo mismo y sigo dejándome arrastrar por el mal que hay en mí. Y eso duele, pero no duele con desesperanza, duele con paz, porque es un dolor ungido por el Espíritu, es un dolor sanador que nos pone delante de Dios y delante de su misericordia para ser curados. Por eso digo que culpabilizarse y machacarse, eso no es arrepentirse, eso es hacerse uno daño, autolesionarse el alma, y Dios no quiere eso. La culpa, el sentimiento de la culpa no puede ser machacante. Jesucristo, es lo que se estaba diciendo, vino, cargó con mis culpas como si fueran suyas, padeció el castigo que mi culpa merecía para dejarme libre, pero no se culpabilizó, cargó con mi culpa, pero Él no se machacó a sí mismo en el sentido de sentirse culpable porque no lo era. Una cosa es la culpa y asumir la culpa y otra cosa es culpabilizarse y quedarse ahí con un dolor y no perdonarse uno a sí mismo. Eso no es de Dios. A ver, si Dios te perdona y te da la paz y te la quiere dar, porque en la fórmula de la absolución sacramental es lo que se dice, que recibimos por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, porque sin el perdón del Señor que nos da a través de la Iglesia nunca encontraríamos la paz y el sosiego del corazón. Si Dios nos da su perdón y su paz, no podemos quedarnos en un machaque, porque eso no es de Dios. Ni la Cuaresma es para eso. Tenemos que creer en el perdón de los pecados, que esto también es de fe. Creo en el perdón de los pecados. Creo que por grande que sea mi pecado, su misericordia es mucho más grande. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando yo voy a confesarme, lo que estoy escuchando, es verdad que la confesión tiene un rito que hay que cumplir y hay que ejecutar como el rito es, pero lo que yo estoy escuchando en el fondo de mi corazón es a mi Padre que me dice, te quiero infinitamente más que lo que tu pecado me ofende. Y como estás arrepentido y vienes a abrazarte a mí y a pedirme perdón, yo te doy mi perdón, yo te doy mi abrazo y yo te doy mi misericordia, que es la que sana. Y ese es el sentido de la Cuaresma y del sacramento de la penitencia. Ese es el sentido, no hay otro. Dios no es un tirano cruel y no nos quiere retorcer y mucho menos nos va a decir algo así como me las vais a pagar todas juntas. Ni mucho menos. Ese no es Dios. Él quiere que dejemos nuestro corazón libre, ligero, sanado, en paz, para acoger de verdad el don inefable, indescriptible de la Pascua, ¿no? Y el morado de la liturgia no tiene nada que ver con pasar las moradas, ¿eh? No, nada. El morado de la liturgia nos recuerda pues que estamos viviendo un tiempo fuerte. Ese es el sentido de ese color. El mismo color tenemos en Adviento y vamos de cara a Navidad, porque también es un tiempo fuerte. Pero no tiene nada que ver con machacarse. Nuestro Dios es el Dios de la paz. Y bueno, pues el verdadero dolor de nuestros pecados, la contrición, si es según el Espíritu de Dios, si es una moción del Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento y entra en nuestro corazón removiéndolo para sacudirlo de su a veces despiste, de su apatía y conducirnos a un dolor sano y sanador, es el camino más perfecto hacia la verdadera alegría, ¿no? Hacia la verdadera Pascua. Y bueno, pues esta es la reflexión que os ofrezco de cara a la Cuaresma y a vivir el tiempo de Cuaresma, yo creo que con ese tono de confianza, de esperanza, de paz y de prepararnos a la gozada de la Pascua, ¿no? A la luz de la Pascua que nos va a inundar pronto.